Hola amigos y bienvenidos al canal, bienvenidos al Huerto Tour de noviembre. Me he dado cuenta hoy de que no hemos hecho un Huerto Tour desde julio, ya era hora. Sí que hemos ido subiendo vídeos del huerto, o sea que habéis visto un poco de transición, pero digamos que ya estamos en pleno huerto de otoño-invierno. Quedan unos pocos cultivos del huerto de verano, pero vamos a cosechar ahora unas cuantas cosas y algunas de esas plantas ya las vamos a quitar para siempre, como estos tomates que ya ni se ven, pero están ahí casi muertos. Y también quedan pimientos y quedan algunas berenjenas, pero los pimientos y las berenjenas, si no hiela en invierno, sobreviven, con lo cual cosecharemos y cuando llegue más frío, porque aún no ha hecho mucho frío, voy en sandalias. Ha llovido un poco y está todo verde y esperemos que llueva más, pero bueno, vamos a dar una vuelta por el huerto para que veáis cómo está y lo que hemos estado plantando, cómo están las cosas que ya plantamos y bueno, todo eso. Un huerto tour de los de siempre. Aquí tenemos nuestra sección de aromáticas, que bueno, aquí la salvia ya está empezando a salir bien, hemos estado cogiendo bastante y bueno, realmente en nuestro clima, como no hiela mucho en invierno, no se cubre todo de nieve, no tenemos que cosechar mucho y secarlo y prefiero usarla fresca, con lo cual la salvia está siempre aquí y quiero plantar más porque se da súper bien. Tenemos la lavanda, diferentes tipos de lavanda, mirad, esta está en flor y esta no, pero bueno, aquí está, muy bonita. Aquí están los últimos tomates que dejé del verano, que a ver si venimos a cosechar ya los últimos que quedan, unos pocos cherry que bueno, para algo valdrán, pero realmente estas plantas las voy a quitar ya, porque ya se nos han quitado las ganas de comer tomate y tenemos mucho tomate en conserva si queremos salsa de tomate, así que ya, además que ya no van a producir más. Bien, en el resto de este bancal, que es donde estaban los tomates este verano, lo hemos llenado de ajos. Es el primer año que planto tantos ajos, este bancal lo he llenado entero, como veis ya han salido, estos son los ajos y como veis nos toca venir a quitar bastantes hierbas, han salido tomates, hemos estado teniendo un otoño como si fuera primavera de temperatura, pero bueno, tenemos que venir a quitar hierbas. Creo que todo Huerto Tour empiezo diciendo tenemos que quitar hierbas, pero ya los quitaremos. Es la vida de huertas así, siempre hay hierbas que quitar. Algún día a lo mejor hago eso de poner cartones y plantar entre los cartones, que lo hice al principio, los primeros años de huerta, pero lo que no me gusta de los cartones es que además de no salir las hierbas, no me saldrán todos los cultivos que salen espontáneos ahora que tenemos una buena, digamos, un buen banco de semillas aquí en la huerta, de semillas de todas las cosas que sí que comemos, como toda la celga, mira todos estos tomates que en primavera si salen los usaríamos, todas las caléndulas, todos los cosmos, que mirad, me han salido ya cosmos de las semillas de este verano, que ahora os enseñaré más, pero mirad, este va a florecer ahora, no sé, pero bueno, a lo mejor algún día pongo cartones para que no me salgan hierbas, pero bueno, hasta entonces quitamos hierbas a mano y está bien. En este bancal de al lado hemos puesto puerros, que como veis también tenemos que quitar hierbas, pero bueno, estos son los puerros, hay unos cuantos por aquí. También hemos plantado puerros en otro sitio que están mejor que aquí, los plantamos antes, o sea que esperamos tener bastantes puerros, porque puerros es una de las cosas que creo que nunca cultivamos suficiente, siempre acabamos comprando puerros en alguna época del año. En este bancal no he plantado nada, porque sigue habiendo tantas flores que han salido ya una segunda tanda de estos cosmos que han germinado y ahora están floreciendo en otoño, que bueno, me ha dado pena quitarlos y nada, este bancal pues a lo mejor no plantamos nada este otoño, ya veremos. Están las cinias también, que aquí siguen, están un poco feas, pero mira, le dan algo de color al huerto que da gusto y como veis siguen floreciendo algunas. Esta va a florecer pronto, esta está a punto de abrirse del todo. Da gusto verlas. Y por aquí, que están los ajos, pues obviamente he ido dejando algunas caléndulas para que podamos hacer más aceite de caléndula para hacer bálsamo hidratante y eso. Mirad todos los girasoles que me han salido también, que no los he quitado porque el año pasado salieron algunos girasoles en otoño y no heló mucho ese invierno y florecieron muy pronto, a finales de invierno, muy pronto en la primavera, y bueno, dio gusto tener esas flores tan pronto, así que dejaré la mayoría, otras si estorban las quito, pero bueno. Esta col que sigue aquí, esta la plantamos en julio
no de este verano pasado, del verano anterior. Y ha florecido, ha sobrevivido como malamente, pero lo he dejado porque, si recuerdo bien, es una col de Bruselas morada, que no tenemos semillas de estas. Esta planta nos la regalaron Alan y Mireia de La Tanina cuando vinieron, eso, el verano pasado no, el anterior, y nos trajeron semillas después de esa, bueno, plantas, después de esa gran tormenta que tuvimos, y la planté aquí. Y bueno, estoy esperando a que me haga semillas, pero en ningún momento me ha hecho aún semillas, a ver si este es el año. Y ahí está. Que por cierto, los de La Tanina están haciendo una labor muy bonita de compartir semillas. Han hecho una cosa que se llama el Club de la Semilla, y nosotras estamos en el Club de la Semilla, y te mandan como 5 o 6 sobres de diferentes variedades de semillas de las suyas, que son variedades así como raras y diferentes. Eso, te mandan 5 o 6 sobres cada mes. Y nosotras estamos encantadas. La verdad es que no he podido sembrar muchas de las cosas que nos han mandado, pero algunas sí, os mandan semillas de temporada. Os animo a que le echéis un vistazo porque realmente me parece una manera muy buena de compartir semillas, que lo han hecho, bueno, que lo están haciendo súper bien y comparten un montón de información sobre esas semillas. Así que bueno, os dejaré un enlace en la descripción para que lo miréis porque está muy bien. Sigamos. Aquí están los espárragos que planté hará 2 o 3 años. Y los espárragos normalmente lo que se hace después de la primavera, que empiezan a hacer los espárragos que tú cosechas, a cada planta le tienes que dejar 1 o 2 espárragos que se hagan planta entera para que la planta pueda terminar su ciclo. Eso es esto, que ya voy a tener que cortarlos, podarlos, abonarlos para que la primavera que viene salgan con fuerza y podamos quizá cosechar una cantidad decente de espárragos para consumir. Pero bueno, aquí están los espárragos. Aquí en los bancales del fondo, que es donde tuvimos las calabazas este verano, que por desgracia la cosecha de calabazas este año fue malísima, hemos vuelto a plantar habas. Las habas es uno de esos cultivos que puedes plantar en el mismo sitio todas las veces que quieras, porque es una de esas plantas que dejan el suelo mejor que como estaba. Al ser una leguminosa, lo que hacen es fijar nitrógeno y mejorar el suelo. Y lo bueno de las habas es que además consumimos las habas y nos gustan mucho. Y nada, aquí tenemos que quitar bastantes hierbas, pero ya están bastante grandes. Y ya parece que pronto vayan a lo mejor a hacer flor. Bueno, algo quedará. Estos los planté a principios de octubre, creo, con lo cual puede que cosechemos habas ahora en invierno, pero normalmente para cosechar habas antes del invierno las plantas en agosto. Y estas, haberlas plantado en octubre, probablemente no tengamos habas hasta primavera. Vamos por aquí. Todos esos tupinambos que planté alrededor del invernadero hace un par de años. Este año no han hecho una flor tan bonita como el año anterior, pero han estado bonitos y la verdad es que ya tengo que venir a quitarlos porque, como veis, ya están llenos de enfermedades fúngicas. Están en medio y están feas, o sea que las quitaré pronto. Vamos por aquí. En este bancal de aquí es donde planté alcachofas hace un par de años y este año hemos plantado más. Esta es la que tiene un par de años y yo creo que este año ya vamos a poder comer alguna que otra alcachofa porque desde que las he plantado no nos han hecho una alcachofa decente para comer, pero creo que este año ya sí, Aniga, yo creo que sí. Y estas son las nuevas que he plantado, que están muy bonitas también. A ver, así crece nuestro rincón de alcachofas en la huerta porque me gustaría tener así un rincón establecido de alcachofas y realmente me gusta tener rincones establecidos de plantas, digamos, perennes o vivaces. Son plantas que las plantas una vez y no tienes que volverlas a plantar cada año porque sobreviven y dan año tras año bastante, como por ejemplo los espárragos que os he enseñado. Aquí las alcachofas, tenemos un gran rincón de hinojo. El hinojo también es una planta vivaz que revive cada año. Claro que todo esto depende de tu clima y que se dé bien, porque como sobreviven todo el invierno, tiene que hacer un invierno pues que no haga demasiado frío. Nos gustan las alcachofas. Ahora, aquí yo sembré zanahorias, pero como veis no me germinaron muy bien. Mira, aquí hay una, mírala. Y mira, aquí se ven otras que alguien se las ha comido. Pero bueno, también tengo que venir a quitar hierbas. Eché bastante semilla, o sea que espero que si llueve un poco más salga, pero si no, pues bueno, ya compraremos zanahorias. Porque me encantan las zanahorias y me gustaría que me salieran bien, pero no acabo de conseguirlo.
También he dejado diferentes rincones de caléndula. Las caléndulas aquí en verano o se mueren del todo o como que reposan, y luego ya ahora a finales de verano, principios de otoño empiezan a rebrotar, pero sobre todo empiezan a germinar un montón de semillas nuevas. Entonces yo voy dejando rincones. Aquí hay hierbas, pero aquí he hecho un gran rincón de caléndula, y por aquí he sembrado algunas caléndulas interesantes que nos han dado los de la tanina. ¡Ay! Y mirad mis cosmos, que los estoy pisando. Estos son todos semillas que salieron de los cosmos que estaban aquí este verano, y como veis han salido fuera del bancal, pero bueno, nos están dando flores otoñales que estamos disfrutando mucho. Veréis, aquí tengo un pequeño rincón de hinojo, tengo otro rincón bastante más grande, pero el hinojo aquí en primavera florece, veis, estos son flores de hinojo, y en verano se hace una planta gigante con unas flores muy grandes, y yo lo que hago es a final de verano cortarlas, no las saco de raíz, las corto dejando un poco, o sea, lo que estoy haciendo es podarlas, y a lo largo del otoño empiezan a salir. No te va a salir un hinojo tan grande y regordete como cuando plantas una planta y es el primer hinojo que sale. Al final te salen cada año más hinojitos chiquititos, como este. Son pequeños, pero os digo, saben igual, un poco más fibrosos quizá, pero nosotras los consumimos en ensalada, troceándolos muy pequeñitos, y está riquísimo. Y no los tengo que volver a plantar, entonces nos encanta. Y hemos estado consumiendo bastante ensalada. Mirad, ensalada de hinojo y granada. Ahí tenemos un árbol de granada, con un aliño de vinagreta, miel y mostaza. ¡Oh! Creo que es mi ensalada favorita, y sobre todo esta época del año quiero tener bien de hinojo para poder hacer esas ensaladas. Y ya si lo comes con pato, me encanta. Que hablando de pato, en diciembre vamos a lanzar ya definitivamente nuestro curso de faenado de aves, o sea que estaros atentos, y si no estáis en nuestra lista de correos, apuntaros, porque por ahí vamos a avisar cuando se abra. Podéis apuntarnos en nuestra lista de correos metiéndoos en nuestra página web, que está en la descripción de este vídeo, y por ahí encontraréis dónde meter vuestro correo y os mantendremos informados. Va a ser un curso muy bonito. Yo creo que lo hemos hecho muy bien, ¿eh, Anika? Sí. Bien, sigamos. Aquí yo sembré remolachas, que como veis en algunos lugares han salido más, en otros menos. Aquí he sembrado remolachas, digamos, normales, de semillas que he comprado, y aquí he sembrado remolacha mamut, que nos han dado los de la tanina en el Club de la Semilla, que bueno, no lo he investigado, pero por su nombre imagino que es una remolacha muy grande. Veremos a ver. Aquí en el final de este bancal sembré un montón de rábano daikon. Esto es rábano daikon, que si os acercáis ya se ve que están empezando a hacer un poco de raíz por ahí. Bueno, puede que lo haya sembrado un poco cerca, no vine a clarear, y sobre todo es que han salido un montón de una acelga roja que había aquí la primavera pasada y hizo un montón de semillas, y han salido, y está esto, mirad. Aquí se ve que están saliendo las hojas de la acelga entre el rábano, y por aquí, mirad aquí, todo esto de acelga. Y si abrimos aquí, es que está lleno de acelgas. ¿Se ve? Bueno, yo espero que los rábanos puedan engordar, pero a mí me da pena venir a quitar las acelgas, o sea que veremos a ver qué sale de aquí. Los rábanos, lo que quiero hacer es rábano fermentado, lactofermentado, pero bueno, ya cuando lo tengamos, si es que tenemos rábanos decentes, os enseñaremos. Sigamos, vamos a ir por este pasillo. Este es el pasillo de los arcos, que creo que fue a finales de septiembre. Sembré guisantes de varias variedades diferentes para ver cuál se daba mejor, pero a finales de septiembre no estaban todos los arcos vacíos, así que sembré solo unos cuantos. Bueno, han salido casi todos mal, excepto este. Esto es guisante, si no recuerdo mal, Alderman, de mata alta, que se pone bastante alto, como hasta 1,5 metros, 2 metros de alto, y la verdad es que está muy bien, porque germinó bien. Yo creo que justo estaba lloviendo sobre esas fechas y estaba todo bien. Ahora, los que sembré más tarde,
Mirad. Están enanos, algunos... Mirad este. Este ya ha hecho incluso un guisante, pero ya parece que se va a morir. Bueno, al final te pasas años y años viendo a ver qué se da mejor, y los guisantes la verdad es que no los he probado mucho, ha sido en los últimos años que he estado probando más con los guisantes, y veo que sembrando en septiembre se da bien, sembrando en febrero sabemos que se da bien, y bueno, parece que en septiembre Alderman se da mejor. También tiene que ver con que los bichos bola se comen el guisante cuando germina, cuando está germinando, entonces a veces no lo ves ni salir. Bueno, eso lo que puedes hacer es empezarlo en semillero, por ejemplo, y luego trasplantarlo. Lo que pasa es que el guisante da muy bien sembrando de siembra directa, entonces da como rabia hacer eso, pero se podría hacer eso. O sembrarlo en un momento con más humedad y que los bichos bola no están buscando cosas tiernas bajo tierra, sino que ya están saliendo fuera porque no está tan seco el clima. Pero bueno, pueden ser muchos factores. Sigamos. Aquí atrás, todo este final de este bancal, tengo mi otro rincón de hinojos que, veis, en otoño también, depende de la temperatura, puede florecer también, pero aquí podéis ver que tenemos bastantes hinojitos para comer. Aquí, aquí, por aquí, unos cuantos. Realmente intento plantar algún que otro hinojo más cada año para ir reponiendo, porque obviamente no es un árbol, no dura para siempre, y así siempre tengo eso, mis rinconcitos de hinojo que me dan hinojos durante años. Bien, en este trozo de este bancal tenemos varias cosas. Tenemos aquí coles de Bruselas que sembramos en invernadero, y tuvimos una lucha con los pavos, que imagino que os acordaréis, y esto lo tuvimos tapado con malla, que eso creo que no lo enseñamos, pero bueno, sobrevivieron. Y estos brócolis de aquí también sobrevivieron, que ahora nos acercaremos, pero por eso están tan grandes, porque esos los sembré en julio y los planté en agosto. O sea, si planto en agosto, estoy viendo que algunos ya están haciendo brócoli. Ahora cuando nos acerquemos os enseñaré mejor, pero algunos ya están haciendo un brócoli, con lo cual en unas semanas podremos comernos un brócoli antes del invierno, que eso no lo hemos hecho nunca porque siempre hemos plantado el plantel plantado en septiembre, sembrando en agosto. Entonces, bueno, pues para mí esto ha sido algo muy nuevo, sembrar tan pronto para poder cosechar algo antes del invierno, porque si no siempre los brócolis acabamos comiéndolos en abril, finales de marzo, depende de las temperaturas, y eso, poder comérnoslos ahora y tener brócoli durante el invierno para consumir en sopas, que es como más nos gusta comerlo, me parece genial. Claro que sí que hay algunos que se comieron los pavos, y que ahora, viendo que agradezco que se lo comieran los pavos, porque tuve que replantar, y entonces ya replanté como en septiembre, como hago normalmente, entonces algunas de las plantas sí que producirán el brócoli en primavera y otras ahora, entonces tendremos las dos cosas. Entonces hemos aprendido de los pavos, y el año que viene plantaré tanto en agosto como en septiembre, y así tengo para poder consumir antes del invierno o durante el invierno, y también en primavera. Así que bueno, no pensé que lo diría, pero se lo agradezco a los pavos. Por aquí detrás no he plantado nada, todo esto es salvaje y voluntario. Son semillas que han caído aquí a lo largo de los años o de la primavera pasada y han germinado ahora solos, entonces he decidido dejar todo este rincón salvaje. Todo esto son acelgas que yo no he tenido que hacer ningún esfuerzo para que salgan, y podré comer acelgas todo el invierno, todo lo que quiera. Han salido un montón de caléndulas también, que podremos hacer aceite de caléndula para hacer bálsamo hidratante, que nos ha encantado. He de decir, yo ahora en mi piel no uso otra cosa, usamos bálsamo de caléndula con aceite de oliva. Bueno, hicimos uno con flor de hipérico también, pero bueno, usamos ese bálsamo y ya está. Increíble. Bien, aquí están los pimientos que os decía que queremos cosechar. Están un poco feos, pero como veis siguen produciendo y están madurando. Y esto puedo podarlo como por aquí, bastante bajo, así. Y esto, si no hiela este invierno, la primavera que viene volverá a rebrotar y podemos conseguir una cosecha de pimientos antes que plantando una plantita pequeña en primavera. Pero bueno,
voy a pasar al otro lado, tú quédate aquí. Aquí hay un pimiento que he de decir que no sé qué variedad es, tendría que buscarlo, pero me ha estado gustando bastante. Me parece que tiene un color así curioso, es bastante carnoso, está dulce. Lo que estoy pensando hacer con esto y con algunas guindillas picantes que me han salido, que ahora os voy a enseñar, voy a hacer salsa picante fermentada. A ver qué tal nos sale. Hice una hace 2 años y salió bastante buena. No tuve que hacer el año pasado porque seguíamos teniendo, y lo bueno de la fermentación, la lactofermentación, es que a medida que se produce ese ácido láctico en la fermentación, ese producto fermentado está muy ácido y se conserva muy bien. Lo he tenido 2 años fuera del frigorífico, en la despensa, y está como el primer día, o mejor, porque ha ido evolucionando. Pero mirad que de pimientos estoy cosechando de estas plantas, que realmente aquí los pimientos crecen medianamente bien durante el verano, pero cuando mejor producen aquí, en mi huerta por lo menos, es en otoño, porque ya no hace tanto calor, sigue haciendo sol, y una cesta así de pimientos no he cogido este verano. Bien, sigamos. Más cinias, qué bonitas, ¿eh? Es que le dan un color, pues que da gusto ver esta época del año aquí en el huerto. Aquí están los pimientos sombrero de obispo, que no he cosechado ninguno este año. Cosecharé unos cuantos para guardar semilla, porque el verano pasado, bueno, la primavera, no esta primavera pasada, sino la anterior, fue cuando planté estas plantas, y he de decir que no sé ni de dónde salieron las semillas, no sé. La primavera pasada no guardé semilla y podé las plantas para ver si volvían a salir, y volvieron a salir. Entonces este año a ver si guardo semilla y así los puedo volver a plantar, porque la verdad es que producen bastante. Están dulces y tienen un sabor a pimiento bueno. Lo que pasa es que no sé muy bien qué hacer con ellos. Podría meterlos en la salsa picante. No están picantes. Pero bueno, guardamos unos cuantos para semilla. Y con el resto pues ya veremos. Bueno, aquí hay otro sombrero de obispo que está más feo que el anterior. Pero bueno, quería enseñaros que también tenemos guindillas, que también he estado cosechando. Y las he estado secando y triturando para tenerlo en polvo y poder añadirlo a salsas. Y aquí tenemos más pimientos. Bien, vamos por aquí. En este bancal es el bancal donde hemos plantado todas las brasicáceas. Este es el bancal de las brasicáceas este año. Y os quiero enseñar, aquí esta primera parte son coles, que la verdad es que están bastante bien y ya están engordando. Mira, aquí hay una crisálida de mariposa de la col. Da esta pena romperlas, pero bueno, de aquí sale una mariposa que te pone huevos en la col y las larvas se comen tus coles. La meteré en mi cesta. Hemos estado viniendo estas últimas semanas porque hemos tenido orugas de la col, unas cuantas, y hemos venido aquí a machacarlas con los dedos. Si no quieres venir todos los días a quitarlos con los dedos, podrías usar Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que lo puedes fumigar encima de tus coles. A ti no te hace nada, pero es una bacteria que produce unas toxinas que hace que se le disuelvan los intestinos a la oruga y se muere. Pero bueno, nosotras no lo hemos hecho, hemos venido con los deditos. Pero he de decir que he visto muchas avispas comiendo orugas de la col, y también he visto unos insectos muy curiosos que yo no había visto antes, pero me ha parecido que también estaban comiéndose las orugas de la col. Voy a poner aquí un pequeño vídeo para que veáis de qué insecto estoy hablando, y si lo conocéis, dejádmelo en los comentarios, pero me resultó muy interesante y he visto muchos este otoño y me ha gustado verlo. Hasta aquí están las coles y aquí empiezan las coliflores, que, a ver, me parece, se nota que a lo mejor está empezando a hacer una coliflor. Aquí hay otra. Y aquí me salieron, por aquí tenía una planta de kale, de esta, Red Russian, y aquí he hecho semillas y aquí han salido todas las semillas. Mirad cómo está. He plantado más, pero casi no tendría que haber plantado. Mirad, esta col está feísima, esta coliflor. Mira qué está pasando. Está llena de pulgones. Aquí vamos a tener que venir a hacer algo o ya directamente quitar la planta. Bueno, creo que estará bien. Realmente no se ven muchos vivos, pero podrían aparecer esta época del año pulgones de estos que son como de color gris y hacen como mucho polvo. Y esos con un poco de agua y jabón se quitan. Estoy viendo aquí orugas de la col. Venid. Mirad
¿Ves? Esta planta se la han comido bastante. Aquí parece que hemos venido ya Anika y yo a machacar, pero aquí había visto otro. Mirad, vamos a cogerlos. Mira, una manera de verlos, porque normalmente están en la parte de atrás de la hoja, en el embés. Pero si en la hoja de abajo veis cacas, estos son cacas de oruga de la col, es muy probable que encontréis una oruga ahí. Y nada, estas son, hay diferentes orugas de la col, hay unas que son verdes, que la mariposa pone 1 o 2 huevos por hoja. Estas orugas, la mariposa pone unos cuantos huevos, o sea, como 50 por hoja, y salen y devoran las plantas. La mariposa de la col, que pone solo 1 o 2 huevos por hoja, es una oruga verde que se mimetiza muy bien con las hojas y es difícil de ver. Luego hay otra oruga de la col que las orugas son muy pequeñitas y pone los huevos muy cerca del centro del ápice donde está creciendo la planta, y ahí hacen mucho destrozo, la verdad, porque casi no te das cuenta de que están ahí hasta que la planta ya está bastante fea y no está creciendo. Pero bueno, mirad, a esto me refiero. Aquí dentro, ¿veis cómo está de fea la punta? Casi no te das cuenta porque el resto de la hoja está bien, el resto de la planta está bien bonito. Pero si te acercas, aquí dentro lo más probable es que encuentres alguna larva pequeña. Y si, mira, aquí está. Y esta no crece mucho más que esto. De hecho, esta es bastante grande. Pues nada, estos son los brócolis y como veis aquí, mira este, Anika. Ya están empezando a salir. Esto en, no sé, una semana o 2, quizá un poco más, depende de la temperatura, tendremos brócoli para comer. Mira este. Y luego estos brócolis son los que planté después, que como veis, estos brócolis lo más probable es que no hagan un brócoli para comer antes del invierno, antes de que llegue el frío de invierno. Pero bueno, así tenemos de las dos cosas. Y entre algunas de estas brasicáceas hemos plantado puerros que no os he enseñado, pero también hay más puerros por aquí. Y en este bancal hemos plantado cebollas. Es un bancal casi entero de cebollas, que en un vídeo anterior visteis cómo lo plantábamos. Vamos a tener que venir a limpiar el bancal pronto de hierbas, pero bueno, ahí están, la verdad es que están creciendo bastante bien. Y en el bancal de al lado tenemos las patatas, que la verdad es que están bastante altas. Estas las planté a principios de octubre, que eso hice el año pasado también, y plantándolas a principios de octubre, en diciembre y en enero estábamos cosechando patatas. Ya se murieron las plantas, pero en el suelo había patatas. Entonces, bueno, lo hemos vuelto a hacer este año. También plantamos patatas en primavera y tenemos bastantes patatas en la despensa, pero bueno, cuando esas se nos acaben, por lo menos aquí tendremos un poco más antes de plantar otra vez en primavera. Bien, pasemos al bancal de al lado. En este bancal he sembrado zanahorias. Me han salido mejor que en el otro sitio, ¿eh? Yo a veces soy un poco una huertera, una huertera vaga quizá. Me gusta lo de sembrar semillitas y limpiarlo bien, o sea, todo lo que requiere para cultivar zanahorias, semillitas tan chiquititas, preparar muy bien el bancal, no demasiado profundo, me cuesta un montón. Entonces yo lo que hice en este bancal experimental, vi que en la previsión del tiempo daban 10 días de lluvia y dije, normalmente cuando dan 10 días de lluvia, aquí a lo mejor llueven 5, pero dije, creo que si no llueve estará nublado y estará todo húmedo. Entonces, antes de esos 10 días vine y sembré y ya está. Ni tapé ni nada. Algo ha salido y veremos a ver si hacen buenas zanahorias. Donde no ha salido he replantado aquí con algunas lechugas, porque a veces da gusto tener lechugas para comer alguna ensalada en invierno. Y aquí había ajo. La primavera pasada aquí cosechamos ajo y los ajos que se han quedado o se quedaron han hecho aquí que podemos ya ir cosechando para como ajo tierno. Aquí en esta parte de este bancal hemos plantado aquí unas lechugas que ya están bastante bonitas, creo que las plantamos hace un mes. Ya podríamos venir a cosechar hojas si realmente quisiéramos una ensalada de lechugas, pero bueno, si no, aquí están. Aquí, si no hiela, y si hiela, suele helar en enero o en febrero, con lo cual tenemos bastantes meses que estas lechugas pueden estar aquí tranquilamente y no hace tanto calor como para que se espiguen, con lo cual aquí durarán bastante.
y ya está. Y al final de este bancal tenemos todo el cale que he plantado, que a mí me parece que lo hemos plantado un poquito cerca. Y Leo, chiquito. Vale, sigamos, Neo. Mirad, aquí tenemos otro cale que está sufriendo de pulgón malamente. ¿Veis ahí? Todo ese pulgón que hace un montón de polvo. Pues bueno, la verdad es que podríamos venir a quitar las plantas que están feas, quitar las hojas que están feas, pero los pulgones normalmente cuando llega el frío se mueren. Lo que pasa es que aquí a veces no hace suficiente frío para que se mueran y pueden ser un problema. Yo creo que también tiene que ver con lo cerca que hemos plantado los cales, porque como veis aquí están muy cerca. Tenemos de este rizado, que aquí también hay otro que está más bonito. Este que se llama Red Russian, que tenemos bastante. Mira, aquí hay otro con bastante pulgón. Bueno. Y este es el que llaman Nero di Toscana o Cale Dinosaurio. Y realmente este año el que mejor se ha dado ha sido el Red Russian. Mira cómo está de grande. Y ya he estado viniendo quitando hojas, porque conviene quitar las hojas de abajo del todo. Mira qué alto está. Ir quitando las hojas de abajo del todo cuando tiene muchas, bueno, va a hacer que haya aquí más aireación, que es bueno para las plantas porque están tan cerca, y también ayuda a que crezca más. Y si no nos las vamos a comer, pues bueno, se las damos a las ocas, a los patos, a las gallinas, a los caballos, a todos les encanta el cale. Cogemos unas pocas más. Bien. Ahora, otra cosa que os quería enseñar y que vamos a cosechar es esto. Estos son mis guindillas Carolina Reaper, que es uno de los chiles más picantes del mundo. He de decir que no me he atrevido a probarlos, pero mirad, dan miedo, ¿eh? Vamos a cogerlo. Parece un escorpión. Vamos a coger todos los naranjas, porque realmente esto es lo único que tengo así picante. Tengo las otras guindillas, pero que no me quedan tantas. Entonces, esto es lo que voy a usar en mi salsa picante fermentada, entonces intentaré no añadir demasiados y poner bastante pimiento dulce para compensar. Pero bueno, voy a cogerlos todos. La verdad es que la planta está bien bonita con las guindillas tan naranjas, ¿no? Y tiene un montón. La verdad es que ha tardado bastante en producir, todo el verano estuvo creciendo relativamente lento y ya empezó a hacer flores, y como todos los otros pimientos aquí ahora es cuando mejor está produciendo. Y mirad, esto es una berenjena que está rebrotando. La debí cortar y aquí está, muy bonita la verdad. Vamos a coger estos otros. Ya hemos terminado con el huerto tour, pero ahora por último os voy a enseñar la cubierta herbácea, las semillas que Anika y yo sembramos hace ya como un mes, creo, que os enseñamos en un vídeo cómo las sembrábamos. Mirad cómo está, ¿eh? Enseñarles. Está bastante tupido. Aquí tenemos beza, han salido los guisantes, ha salido toda esta hierba así anchita, esto es la avena. Han salido bastantes medicagos, mira aquí. Estos son, hay tréboles, hay alfalfa. No sé, realmente está saliendo casi todo y se ha puesto bastante verde. Creo que la última vez que llovió fue hace ya 2 semanas o así que está un poco seco y un poco parado, pero esperamos que llueva más y que salga. Y si no, la verdad es que ayer estuve contemplando cómo poner aquí un aspersor para poder regarlo en el caso de que no lloviera nada. Pero nada, eso es el huerto tour, espero que lo hayáis disfrutado, espero que estéis disfrutando de la huerta de otoño-invierno. A mí la verdad es que no diría que me gusta más que la de verano, pero me gusta mucho la huerta de otoño-invierno porque eso requiere poco trabajo. Y me gustan los colores así como verde, todo es más bajito, no hay cosas que crezcan para arriba. Me gusta. Nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.